Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos con un día bastante, más vale así. Lluvia, frío, completito. Bueno, después de leer los partes de ustedes del día de ayer, no sé si dar una clase o poner una enfermería. Está todo el mundo con dolencias y con problemas. Este, Vamos a ver. ¿Será que se aproxima la primavera? Veremos. Ayer éramos 5 en la clase nomás. 5 y yo 6. Bueno, igual la dimos. Y, bueno, y empezamos a hablar de las cantoras de tango. Mejor dicho, cancionistas. Porque en la primera época se llamaron cancionistas más que cantoras. Y te dan cuenta que la mujer en el tango no va a ser fácil para ella, ni para el género en general, en un ambiente machista, en un ambiente donde la mujer era considerada una cosa, donde se la menospreciaba, y lo mismo las letras de tangos que existían en aquella época, estamos hablando de 1900, 1910, difícil para las mujeres. Sin embargo, se atrevieron y empezaron cada una con su estilo, con sus posibilidades y sobre todo con su valentía, porque había que tener valor para entrar en el ambiente. Y la entrada, aunque a ustedes les parezca mentira, no fue la común que ustedes me podrán decir en un teatro, en un cine, en un cine todavía no porque no había, pero en un salón, no. La primera forma de entrar en el ambiente del tango para la mujer fue el circo. Sí, como escuchan, el circo. Que por supuesto no era el circo de hoy en día. El circo en las primeras épocas del siglo, que por lo general eran circos que venían del extranjero, de España fundamentalmente. Aparte de lo común en un circo, los payasos, los animales y todo demás, tenía su varieté, o sea, era mucho más completo el circo de aquella época. Era una especie de teatro en miniatura, porque la parte principal no era justamente el entretenimiento para niños, sino que en realidad el circo era para gente mayor. Y en esa varieté, por lo general actuaban figuras que venían de España, como Lola Membriles, por ejemplo, que fue famosa en la época, o Lola Candales, el famoso Circo Podestá. Son nombres que en la historia del tango están muy nombrados y muy repetidos, porque dio lugar justamente a la aparición de figuras, hombres por supuesto, pero también mujeres, cantando tangos. En ese ambiente empezó, porque ahí en el circo vieron que no hay diferencia, nunca hubo diferencia de sexo. En el circo son todos iguales, todos cumplen las mismas funciones y en definitiva no había discriminación para nadie. Es más, el tango La Morocha de Ángel Villoldo se estrenó en un circo y justamente fue una cantante española, Lola Candales, la que lo cantó, y Villoldo se lo hizo expresamente para ella. Después ese tango hizo historia, porque ya vimos cómo llegó a Europa y todo lo demás. Bueno, así que las primeras cancionistas que vamos a nombrar ahora, todas empezaron en el circo. Y estoy hablando de nombres como Rosita Quiroga, como la Maizani, como la propia Libertad Lamarque, empezó en el circo. O sea, que las principales figuras, los principales nombres
que van a empezar a cantar en la época son nacidas en el circo. El paso posterior es la radio. La radio, ¿por qué? Pues la radiofonía, al ser un ambiente más íntimo y sobre todo que no había exposición al público, la mujer se atrevía más y le daban más intervención. Pero el circo es el paso previo a la zarzuela, al teatro. O sea, ese fue el camino de las primeras cantantes de tango. El circo, el teatro, la zarzuela. En la zarzuela y el sainete. El sainete, que es en definitiva, como ya hemos explicado muchas veces, es un género lírico muy menor a la zarzuela, pero la particularidad fue que el sainete, que es de origen español, se acriolló y entonces se transforma en sainete criollo. Y el sainete criollo tiene la particularidad de recrear escenas, momentos de la vida de ese momento, de ese tiempo, en el bajo, en los conventillos, o sea, todo ese mundillo que había alrededor de la parte suburbana, del puerto, y todo eso se revive en el sainete. Y por lo general, autores como Vacarezza, que fue el más importante, pero otros también, pintaron esa realidad. Y en todos los sainetes había siempre algún tango o alguna figura que cantaba tango. Hombres y mujeres. O sea que por ahí tenemos el comienzo de este tipo de cantantes, de cancionistas de la primera época del tango. Y vamos concretamente a las figuras. Son muchas y que aparecen más o menos en la misma época. Estamos hablando de 1920, más o menos. Porque el circo ya había venido de antes, o sea, toda la época del circo había sido anterior. Pero ya en el 20 ya empieza a surgir figuras que primero se van a destacar en el teatro, en los sainetes, después con actuaciones propias, y finalmente las podamos ver, porque hoy vamos a ver, por ejemplo, algunas escenas, cuando en el 33 aparece el cine sonoro, y ahí en muchas películas que intervienen cancionistas, las vamos a ver cantando. ¿Cuál es la particularidad de estas primeras? Y la particularidad es que cantan en una forma muy particular. Hoy en día diríamos chillonas, agudas, son todas porque imitan justamente a las cantantes de la zarzuela. Son voces agudas, llegan a tonos muy altos, y la otra particularidad es que para no romper tanto con el esquema del tango criollo, del tango machista, del tango de los hombres, salen disfrazadas de hombres. O sea, o directamente con traje, o sino también de gaucho. Pero las primeras cantantes, y estoy hablando de la Maizani, estoy hablando de Rosita Quiroga, salen vestidas de gaucho o de hombre. Cortito nomás cada uno de ellas. Rosita Quiroga tuvo una particularidad. Cantaba tangos sarcásticos, tangos humorísticos, pero más que nada chocaba. O sea, no eran tangos ni melancólicos, ni sentimentales, ni no. Su forma de cantar y sus temas eran más bien arrabaleros, más bien con mucho lunfardo, empleaba mucho lunfardo, y en definitiva se va a hacer exclusiva, porque al ser una de las primeras,
llama la atención, tanto llama la atención que yo les decía ayer en clase que Rosita Quiroga va a adquirir una cierta fama, un cierto prestigio, que le va a permitir, por ejemplo, adquirir los derechos de las canciones de los tangos que componían acá en Uruguay, en Montevideo, la trupa ateniense. La trupa ateniense que tuvo autores famosos como bueno, el propio Loro Collazo, Fontaina y varios más. Bueno, ni que hablar de Matos Rodríguez, que estuvo todos en la trupa ateniense. Los tangos que se hacían en la trupa ateniense y que se cantaban en los teatros de acá de Montevideo, en la Argentina solamente los podía grabar y solamente los podía cantar Rosita Quiroga, porque había adquirido ese compromiso y esos derechos, por supuesto que pagaba por ello. Y miren cómo sería la importancia que ni el propio Gardel cantó los tangos de la trupa ateniense. O sea, no hay ni un tango de los tan famosos, Pato, Garufa, los que todos conocemos, Adiós mi barrio, todos esos que hicieron los atenienses, bueno, ninguno de esos lo cantó Gardel, pero no lo cantó porque no los quiso cantar, porque no les gustara, simplemente porque él no tenía derechos, sobre todo por el tema de las grabadoras, no era porque no se lo permitiera la figura o los atenienses, sino porque las propias compañías de grabación no le permitían grabar esos discos. Después está Azucena Maizani, la ñata gaucha le llamaban, una mujer chiquitita, pero con una personalidad enorme. Para muchos fue la mejor de la época. Yo no sostengo lo mismo, porque estas son mujeres o son cantantes que uno no las escucha todos los días, les soy sincero. Uno las escucha cuando le va a hablar de ellas, como en este caso. Pero ahora que yo me tuve que poner a escucharlas y compararlas unas con otras, no creo que Azucena Maizani haya sido la mejor. Creo que la mejor fue Mercedes Simone. Son todas de la época. Mercedes Simone con una particularidad. Mercedes Simone canta tangos más melancólicos, más centradores, no castiga a la mujer, al contrario, la defiende en sus tangos. Pero además, la particularidad es que sale vestida de mujer, ya deja de lado las ropas de hombre, las ropas de gaucho, sale vestida de mujer. Y es una voz mucho más suave, mucho más común. Cuando ustedes escuchen a Mercedes Simone van a ver que no tiene mucha diferencia con las cantantes de actuales. O sea, que ya no grita, ya no tiene esa voz aguda que hacían las primeras. Bueno, para mí realmente me llama la atención, o me llamó la atención ahora que la he vuelto a escuchar, Mercedes Simone. Bueno, ahora seguimos.